En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El endemoniado de Gerasa. Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces les había maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Le contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Ellos le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo que los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla, y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que, al verle, cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús,
se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba, si logro tocar, aunque solo sean sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de que la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta con que tengas fe, y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Él, por su parte, les insistió mucho en que nadie lo supiera. Después les dijo que dieran de comer a la niña. Visita a Nazaret. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaba, ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Misión de los 12. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran 2 túnicas. Les dijo además, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no os acoge ni os escucha, marchaos de ahí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Herodes y Jesús. El rey Herodes se enteró de todo esto, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros,
Es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes, comentó: seguro que aquel Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Muerte del Bautista. Es que Herodes había ordenado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan. Sabía que era hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando le oía hablar, quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno, cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué quieres que pida? Ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desaizarla a causa del juramento y de los comensales. Así que mandó al instante a uno de su guardia con la orden de traerle la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, que a su vez se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Primera multiplicación de los panes. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta, así que fueron allá corriendo, a pie, de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada, cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado, y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el césped. La gente se acomodó por grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos, para que, a su vez, se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastos llenos de sobras, también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar. El que se hallaba solo en tierra vio que se fatigaba remando, pues el viento soplaba en contra. Entonces, a eso de la 4ª vigilia de la noche,
vino hacia ellos, caminando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él, al instante, les habló así: Tranquilos, que soy yo, no temáis. Subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento. Ellos quedaron en su interior completamente estupefactos, y es que no había entendido lo de los panes, pues su mente estaba embotada. Curaciones en el país de Genesaret. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron entonces toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y les pedían que les dejara tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Discusión sobre las tradiciones fariseicas. Acudieron donde él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, no lavadas, es lo que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les respondió: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandato de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Pero vosotros decís que si uno dice a su padre o a su madre: lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre. Así, con vuestra tradición que os habéis transmitido, anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Luego volvió a llamar a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también vosotros carecéis de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra de fuera en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón sino en el vientre, y va a parar al excusado? Así declaraba puros todos los alimentos. Decía también: lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidias, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Curación de la hija de una sirofenicia. Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. Entró en una casa
y aunque no quería que la gente lo supiera, no logró pasar inadvertido. Enseguida, una mujer que había oído hablar de él y cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le dijo: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, Señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por eso que acabas de decir, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Curación de un tartamudo sordo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Éfeta, que quiere decir: ábrete. Se abrieron sus oídos y, al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie se le contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo propagaban ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaba: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Segunda multiplicación de los panes. Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse y no teniendo qué comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en un lugar tan inhóspito? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes y dando gracias los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Los fariseos piden un signo del cielo. Aparecieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro que no se les dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. La levadura de los fariseos y de Herodes. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hizo esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dijeron.
Y cuando partí los 7 entre los 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Contestaron, 7. Y continuó, ¿aún no entendéis? Curación del ciego de Betsaida. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase. Tomando al ciego de la mano lo sacó fuera del pueblo y, tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa, diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Profesión de fe de Pedro. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Primer anuncio de la pasión. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Condiciones para seguir a Jesús. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo os aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios.